situación y las distintas corrientes ideológicas. Ahora vamos a ver que justamente el tema del populismo, ¿no? Que hay distintas ideas desde distintos lugares, las dos convergen en lo mismo. Una en decir no pasó nada y la culpa es de la sociedad que inventa el delito, la otra es decir pasó todo y vamos a bajar la edad de punibilidad, vamos a castigar a los que nos ofenden. Pero en realidad que hay que buscar el equilibrio que tiene que ver con el bienestar, con la defensa de los derechos que hoy vamos a ver más detalladamente, de niños, niñas y adolescentes, que lo único que han hecho en su vida es nacer en una sociedad totalmente corrupta, porque los bienes que deberían ser para progreso, para prevención, para asistencia, para contención de niños, niñas y adolescentes, priorizando su interés superior, su interés prevalente, su máximo interés. En realidad tenemos un 60% más en nuestro país y en América Latina también, pero mucho más en nuestro país, de pobreza de la infancia, que supera la pobreza en general, la de la infancia, un 60%. O sea, que ¿qué prioridad le estamos dando en educación, en salud, en contención, en familia a estos niños, niñas y adolescentes? ¿Qué les estamos brindando como Estado a través de nuestros tres poderes? ¿Qué les estamos brindando como sociedad a través, ¿no es cierto?, también de nuestra operativa? Como decimos, hoy es el día que tenemos que trabajar más eficazmente contra el maltrato infantil y que estamos haciendo para que este maltrato no exista. Maltratos también, este populismo punitivo, este populismo, libertario, por decirlo de alguna manera, que no piensan en el sujeto de derechos, sino que piensan en de qué manera voy a obtener mayor simpatía social. Y entonces tenemos que reflexionar sobre como bien tienen ustedes en la pantalla, sobre esta franja de vulnerables, que son aquellas personas que son pequeñas, que aún no se han desarrollado y que dependen de los adultos, o que se van desarrollando en ambientes que no son los más adecuados, y de los ancianos, como decía miembro, ¿no es cierto?, de la Corte Interamericana, Antonio Augusto Candado Trindade, que es una persona que precisamente por su claridad nos dice que el medio social que se descuida de sus ancianos no tiene pasado. Y también nos habla, ¿no?, de los y las niñas adolescentes, precisamente en esta observación número 17, porque dice que todo medio social debe estar atento a la condición humana y no debe descuidar tampoco a los niños y a las niñas, porque todo medio social que descuida a sus niños, yo diría que tampoco tiene presente, él dice que no tiene futuro. Entonces, qué importante, no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente, sino aquel que más se adapta al cambio. Y nosotros tenemos que adaptarnos a este cambio, a esta situación de adolescentes que ya no son los de hace 10 años ni 20 años atrás. Son adolescentes que están traspasados por el hambre, están traspasados por la miseria, por la falta de educación, por 2 años de pandemia que no les dieron la prioridad en su atención. Están trasvasados también, ¿no es cierto?, por esta brutalidad que a veces los aqueja, que resistimos, que como digo hoy el día contra el maltrato infantil adolescente, y cuántas veces desde nuestras distintas situaciones los estamos maltratando, no solamente no viéndolos, ninguneando su vida, su futuro, sino también tratando de imponer reglas que los limiten cada día más para hacerlos invisibles. Pero de nosotras y nosotros, de aquellas personas que estamos ocupadas de estos temas y que ustedes mismos que están estudiando esta asignatura, tienen que tratar de visibilizarlos a través de la convención máxima, digamos, que conocemos, que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esta convención nos revela, nos hace pensar y nos hace reflexionar, y por eso a partir del año 90 empiezan a cambiar los sistemas, como estuvimos viendo en las clases anteriores, de un sistema tutelar a un sistema de protección, pero que también, ¿no es cierto?, a veces las personas, por interpretar mal esta convención, y por eso tenemos que hacer un poco mea culpa y sobre todo mirar lo que ha observado el Comité de los Derechos del Niño en esta última observación 24, en la 10, pero ahora reemplazada por la 24, donde nos hace reflexionar sobre las distintas estándares internacionales y también convenciones, tratados, reglas de Naciones Unidas que nos orientan para el tratamiento de este tema. Y justamente como es esta convención hizo que nacieran nuevas leyes en toda América Latina, también en Europa, pero sobre todo en América Latina, comenzando por la ley brasilera del año 92, pero luego siguiendo por otra cantidad de leyes que respetaron el debido proceso, pero que según la interpretación que se le dé a cada operador jurídico, es como realmente se trató
este tema en cada país. Y en nuestro país, lamentablemente, en muchas provincias se implementaron leyes como la mía, la 6.354, que fue la primera ley que reflejó la convención. Luego tenemos la ley de Neuquén, la 2.302, y otras tantas, la 13.943, creo que es en 49 en Buenos Aires, que nos hablan de un sistema de protección, pero sobre todo de un sistema punitivo, de un sistema donde se respete el debido proceso, pero donde también existen instituciones, no como en Mendoza, que el juicio abreviado es acotado y no requiere reconocimiento y generalmente es para juicios donde no se impone sanción, sino de, paralelamente al respeto de los derechos consagrados en el debido proceso y en las leyes constitucionales y procesales y en la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 37 y 40, también los trata ya como adultos, no solamente con las garantías de las personas adultas, sino con la sanción de las personas adultas. Y este fue el gran equívoco de nuestro país, porque salieron 10 sanciones de prisión perpetua para adolescentes, cuando en realidad lo que debíamos era proponer un sistema de debido proceso, pero con una respuesta educativa y no sancionadora. Los artículos relevantes de esta convención, tenemos el 37, ¿no es cierto?, que habla de que los estados partes van a velar porque ningún niño sea sometido a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿no es cierto?, y que no se va a imponer pena capital ni de prisión perpetua. Fíjense, sin posibilidad de excarcelación. De esto se tomaron los que primero sancionaron con prisión perpetua, lamentablemente el doctor Pedro David, en una cámara, ¿no es cierto?, que sancionó, por supuesto, delitos gravísimos de unos adolescentes, pero que pensaron que como había posibilidad de excarcelación, porque la prisión perpetua en nuestro país, uno podía pedir en ese momento, creo que a los 20, al llegar a los 15 años de prisión, podía pedir la excarcelación o la finalización de esta privación de libertad, ¿no es cierto? Entonces, como no era definitivo, porque da la posibilidad de salida, da la posibilidad, perdón, de no de excarcelación, sino de libertad condicional, entonces, que era una sanción que se podía incluir dentro de las posibles para adolescentes. Cosa que yo no compartí ni en ese momento, que escribía el doctor preguntando el porqué de esta medida, me dijo que porque era la única posibilidad de que los chicos con ese terrible delito y porque aún no estaban preparados para salir, bueno, era lo que ellos consideraban que debía sancionarse, pero que de ninguna manera, si tenemos en cuenta que a todo adolescente, tanto, ¿no es cierto?, en el área del sistema penal como en cualquier área en lo que se encuentre sus derechos, digamos, en situación de vulneración, tenemos que protegerlos desde otro lugar, no con la sanción, sino con un sistema educativo, o si se considera que se debe aplicar una sanción, siempre esta sanción debe ser diferente a la sanción que se podría aplicar a un adulto en iguales circunstancias. Por eso nuestro país en el 2005, en una sentencia de la Corte de la Nación que no declara inconstitucional, lamentablemente, la prisión perpetua, pero que dice que debe darse una sanción diferenciada entre adolescentes y adultos, se logra un cambio en la jurisprudencia de nuestro país. Y aun cuando la ley nacional prevé que se puede sancionar en su artículo 4, ¿no es cierto?, después de cumplido el requisito de declaración de responsabilidad, el requisito de tratamiento por lo menos por un año y de que haya sido declarado responsable, se le puede imponer una sanción igual que un adulto o en la mitad, o sea, el grado de tentativa, o sea, en la mitad que un adulto, le digo yo para que sea más didáctico, o absolverlo de sanción si no es necesario. Por eso, a partir de esta sentencia de Maldonado, de la Corte Argentina, bueno, ya empieza a cambiar la jurisprudencia. En Mendoza tenemos también varios casos en los que se aplica, por supuesto, esta nueva forma de mirar al adolescente como que todavía no tiene desarrollada toda su personalidad y que en realidad debemos sancionar en la medida de la culpabilidad, y tiene una culpabilidad disminuida por su edad y por su situación. Y entonces, también un caso de Marreche que realmente se revisa una sentencia, ¿no es cierto?, y se sanciona con una pena menor a la ya impuesta, precisamente considerando la edad. Más allá de eso, ¿qué es lo importante? Tener en cuenta que son personas menores de 18 años, personas menores de edad, personas que aún no han alcanzado el desarrollo pleno de su estructura.
Entonces, este derecho a la libertad, que también está sancionado en la misma convención, nos habla de que no podemos detenerlo de manera ilegal, arbitraria, que no podemos encarcelarlo, ponerlo en prisión si hay otra medida educativa que también podría cumplir con esta función. Por eso es tan importante tener en cuenta que los niños, niñas y adolescentes en nuestro país no solamente gozan de estos derechos consagrados en la Convención, sino que estos derechos son derechos constitucionales, derechos que tienen que ver con esto, ¿no? De el cuidado para todos los niños, niñas y adolescentes, el cuidado de no ser maltratados, de no ser vulnerados. Por eso esta privación de libertad, como decía, es un derecho el que no sea el primer recurso, sino que esta privación sea por tiempo limitado, que pueda ser impugnada la legalidad de esta privación de libertad ante un tribunal o una autoridad competente superior. Por eso me parece importante también resaltar algo que muchas veces no se aplica, es que toda medida de privación de libertad pueda ser realmente alegada o revisada, ¿no? Aunque no sea apelada la medida, por el Tribunal Superior, por este derecho que tienen que una autoridad competente, independiente e imparcial pueda revisar todas las medidas que son tan vulnerantes para los y las adolescentes. Sin perjuicio del delito cometido, creo que es algo que tenemos que revisar. Si bien es cierto que nuestra provincia, en ese sentido, no podemos hablar en este momento de una violación a estos deberes porque hay muy pocas medidas de privación de libertad. Sí es importante respetar que cuando se tiene que tomar una medida con un adolescente se priorice una buena evaluación psicobiosocial, o sea, de su vida, de su psicología, del ambiente social en que se mueve, de sus situaciones personales, y por eso me parece importante la revisación que se hace también en los tribunales de Mendoza sobre, digamos, sobre su situación en general e integral a través de un examen médico, que estamos haciendo precisamente esta investigación y nos ha dado resultados de, digamos, o advertirnos, ¿no es cierto?, de muchas situaciones que por ahí no se toman en cuenta, como es el cuidado personal, el cuidado que le da la familia, si realmente tienen asistencia de obra social o no, si están siendo educados en cuanto a prevención de enfermedades venéreas o en el cuidado de su salud integral, escolaridad y bueno, todo lo que tiene que ver con su integralidad. Esto a nivel personal. Con respecto a las garantías, ¿sí? A las garantías mínimas que tenemos que tener en cuenta para este proceso, como decía, siempre que estas garantías es cierto que se identifican con el debido proceso de adultos, pero que tengan una visión diferenciada. Por eso la misma convención dice que los estados partes que reconocen el derecho de todo niño, de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido estas leyes, a ser tratado de manera acorde con el fomento de la dignidad y el valor. Este artículo para mí es fundamental y es lo que he aplicado en todos mis años de magistrada. Cuando debía tomar una medida, evaluaba si realmente la medida iba a tener en cuenta este sentido de dignidad, si realmente esta medida iba a fortalecer el respeto de este niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, y fundamentalmente que se tuviera en cuenta siempre la edad y la importancia de promover la reintegración del niño o niña y que asuma una función constructiva en la sociedad. Esto es lo fundamental y es realmente digamos, el punto neurálgico de todas estas normas que vamos a ver y que están en la plataforma y que realmente nos iluminan el derecho de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en los y las adolescentes que están dentro de un sistema penal, que debemos tener en cuenta cuál es la mejor medida para reintegrarlo, para que éste asuma una forma de vida diferente a la que ha tenido hasta ese momento. Por eso es importante también el tema de las garantías, ¿sí? Como dije recién, las garantías están en todos los instrumentos internacionales y también en los códigos de procedimiento de nuestro país. Y lo más importante es que siempre que se diga que un niño o niña ha infringido la ley, esté precisamente esa conducta tipificada en el Código Penal. Este código que ustedes ven en la pantalla dice qué conducta es típica, que quiere decir que se adecúa a lo que dice, ¿no es cierto?, la norma, y eso que dice la norma tiene que ser identificado con la conducta que se alega que este niño o niña ha practicado. Por ejemplo, el que matare a otro o el que desapoderare a otro de una cosa mueble
de una cosa totalmente ajena o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas, con violencia en las personas. O sea, tenemos que ver que esa conducta por la cual este niño o niña, hasta los 18 años se los considera niño o niña, o adolescente para la ley argentina desde los 13 en adelante, para que este adolescente o esta adolescente sea incluido en un proceso, pues tenemos primero que saber si su conducta está tipificada de manera, digamos, clara en nuestro Código Penal. Y también es importante, ¿no es cierto?, que se garantice que se lo va a presumir inocente, o sea, no se tomaría teóricamente, ¿no es cierto?, ninguna medida coercitiva hasta tanto se pruebe su culpabilidad, pero también tenemos que saber que hay conductas como homicidios o abusos sexuales graves que hacen que esa medida de protección tenga que tomarse apenas se conoce el hecho, cuando hay elementos suficientes, ¿no es cierto?, como para presumir que esta persona ha estado involucrada en ese hecho para poder tomar medidas educativas. También es muy importante que se informe sin demora a los padres, a las madres, a los representantes legales de estos cargos y que inmediatamente, también como prevé nuestra ley provincial, que aún no ha sido modificada, 6.354 en esta parte, se les dé la instancia, ¿no es cierto?, de tener un abogado defensor. También de resolver esta causa sin demora, lo que no significa no investigar, sino que tenemos que investigar, pero no demorar la investigación. También habla de una audiencia equitativa, que en nuestra legislación se llama audiencia preliminar, donde va a estar presente el asesor jurídico o el defensor, el asesor de personas menores de edad cuando no existan los padres para contenerlo, y también el fiscal, que es el que va a sostener la acusación, y un juez imparcial. Los padres, las madres y también los técnicos que hayan estado presentes cuando este adolescente o esta adolescente ha estado bajo, digamos, medidas de protección educativas. Entonces, en esta audiencia, que nuestra legislación se llama audiencia preliminar, se va a dilucidar, ¿no es cierto?, cuáles son las pruebas de cargo, de descargo, y si se puede llegar a hacer un juicio abreviado, pero como les dije, con connotaciones totalmente distintas al de adultos, donde no se obliga al adolescente o el adolescente reconocer el hecho, sino bajo una mirada restaurativa únicamente podría ser, pero con su voluntad y no a cambio de una sanción como ocurre con adultos, sino que el juicio abreviado que sostiene nuestra legislación provincial es cuando la prueba con la que se cuente puede sostener una sentencia y no hace falta producir más prueba porque es un claro hecho infraganti, como se llama, o muy clara investigación, donde se haya producido quizá el secuestro de la cosa en manos del adolescente o del adolescente infractor. Entonces, esta garantía de no declararse culpable, como digo, tiene que estar siempre, siempre presente y no asimilar el juicio abreviado de adolescentes al juicio de adultos, donde sí se requiere un reconocimiento a cambio de una sanción menor. Por eso, como no está obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, ¿sí?, aunque se lo puede interrogar y él tiene derecho a ser escuchado, de todas maneras, también puede participar en las audiencias cuando los testigos declaren, ¿no es cierto?, tanto de cargo como de descargo, en condiciones de igualdad. Y aquí nos está hablando de un sistema acusatorio, donde tenemos un fiscal en igualdad de condiciones que un defensor. Por eso se llama acusatorio, porque se acusa, pero tiene la misma posibilidad de defenderse, de ofrecer las dos partes la prueba que consideren a su derecho, y la justicia o el juez o la jueza va a tener que resolver sobre esta culpabilidad o no. Es importante también, como decía, la revisión de todas las medidas por parte de las personas que están a cargo de los tribunales de mayor jerarquía. Entonces, siempre que exista una medida impuesta, se debe ser sometida a una autoridad o órgano superior competente, como dije, independiente e imparcial, con este respeto a la vida privada. Muchos lugares donde se priva de libertad a los adolescentes no tienen la posibilidad de tener su lugar, su espacio íntimo, su ropa, digamos, sus cosas personales. Y esto es muy lamentable porque quiere decir que no se ha invertido en esto, ¿no es cierto? Y tampoco se ha respetado plenamente así la vida privada de los y las adolescentes. Los estados dicen que van a tomar todas las medidas apropiadas para aquí. Como vimos en el artículo 40, tenemos que tratar de incluir. Entonces, las medidas que tenemos que tomar, todo lo que sea ley, procedimiento respecto de niños, niñas o adolescentes, tienen que tener en cuenta, ¿no es cierto?, los principios de que no se puede acusar o declarar culpable de haber infringido ley
En particular, cuando no tengan una edad mínima. O sea, siempre, todas las legislaciones tienen que tener una edad mínima. Nuestro país tiene 16 años. Y de acuerdo a los principios y estándares internacionales que vamos a ver también en otras legislaciones que ustedes tienen en la plataforma, hay un principio que se llama de no regresividad, o sea que si ya impusimos la edad de 16 años dentro de lo que es la normativa nacional desde el año 1983, no podemos ahora, en el año 2022, decir que vamos a bajar la edad a los 14 porque conviene, ¿no es cierto?, a cierto y determinado grupo político o a la sociedad, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es priorizar la educación, la integración y el desarrollo de los niños y niñas para que no lleguen a este tipo de conductas. Tenemos que prevenir, porque ¿de qué nos sirve sancionar a un chico de 14 años cuando ya mató, cuando ya violó, cuando ya pudo vulnerar el derecho de un tercero? Lo que tenemos que hacer es prevenir y políticas de educación, políticas de inclusión y no políticas de exclusión, como es una mayor sanción, sin tener en cuenta estos parámetros internacionales que nos están orientando y que son obligatorios. Por eso, excluir a la justicia a través de medidas comunitarias, mediación, conciliación, todo esto va a ser posible si tenemos políticas en infancia, en adolescencia, que nos garanticen el cumplimiento de estos compromisos estatales, pero sobre todo el bienestar de los y las adolescentes. Porque si nosotros tenemos buenos procedimientos que recurran a este tipo de medidas y que van a prevenir nuevos delitos y a su vez van a educar, ¿qué mejor que esto, que sancionar y que posiblemente luego de salir de esa sanción vuelvan a violar derechos de personas inocentes? Entonces, muy importante tener en cuenta que se tienen que tratar de aplicar medidas alternativas, tales como orientación, cuidado personal, asesoramiento, libertad, pero más que vigilada, yo diría acompañada, colocar en hogares de guarda y no en instituciones cuando no tengan familia, programas de enseñanza y formación profesional. Siempre creo que hay que buscar alternativas a la prisión o al confinamiento, siempre buscar otras posibilidades a la internación, como digo, y también posibilidades a la inclusión y a tener una persona que se preocupe. Por eso es tan importante elaborar planes personales que tienen que ver con esta justicia restaurativa respecto a los y las adolescentes. Entonces, la justicia adolescente reafirma la necesidad de un sistema de justicia juvenil con enfoque restaurativo, como hemos hablado también en la clase anterior, que tiene que ver con este acceso a la justicia en un sentido amplio, y tenemos que aplicar estos principios, estándares internacionales que están tanto en esta normativa que estamos comentando como en las reglas de Beijing, que nos hablan de la administración de justicia, las reglas de Riad, que nos hablan de la prevención desde la familia, desde la comunidad, desde los medios de prensa, desde, ¿no es cierto?, el Estado, a través de la educación, desde la familia. Todo esto es prevención en las reglas de Riad. También tenemos las reglas de Tokio, que nos hablan de las medidas alternativas a la privación de libertad, y las reglas de La Habana, también de Naciones Unidas, cada una con el nombre del lugar donde se sancionaron, donde se acordaron, que nos habla de las situaciones de las instituciones que albergan a niños, niñas y adolescentes que se los priva de libertad. Y son reglas que tienen más de 30 años, 40 años diría, y sin embargo siguen siendo actuales, algunas 60 años, porque realmente esto se ha ido elaborando a través de la segunda parte del siglo pasado y de este siglo. Se han estudiado nuevas como es la Declaración Iberoamericana de Justicia Restaurativa, pero vemos que en la práctica no es común que se conozcan y tampoco se apliquen. Entonces, muy importante respetar los principios de especialidad, de interés superior, de participación, de intervención mínima, reconociendo los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, qué importante es tratar de ver que esta normativa internacional nos habla de una justicia más sanadora, no estigmatizante, de la asunción de responsabilidad, pero no a cambio de una sanción menor, sino a cambio de una reflexión, ¿sí? A cambio de una mirada diferente. Por eso en la observación, ¿no es cierto?, 24 del año 19 y en la observación 10 del año 2002, tenemos que el Comité de Derechos del Niño dice que hay que interpretar y ordenar, ¿no es cierto?, la convención, no judicializar cuando no sea estrictamente necesario, no recurrir a los procedimientos judiciales cuando existan otras medidas alternativas como la mediación, y la privación de libertad reitera el principio que vimos en la convención, que sea el último recurso. Entonces, qué importante que tengamos en cuenta esta justicia no retributiva, esta justicia que pone énfasis en la ley
y el inconsecuente castigo, ¿no es cierto?, que realmente no nos ha traído nada bueno, sino que tenemos que pensar en una justicia diferente, en una mirada que vea a las víctimas de un delito con una oportunidad de expresar en un ambiente seguro y respetuoso el impacto que el delito ha tenido en sus vidas y también aclarar dudas y participar en la decisión de cómo este ofensor deberá reparar el daño causado. Por eso es importante tener en cuenta que el victimario tiene que hacerse responsable, pero desde otro lugar, restituyendo un vínculo social, tratando de que las partes se comprendan, el infractor comprender el dolor de la víctima y la víctima comprender la vida quizá que ha llevado ese infractor, ¿no? Que no tiene nada que ver posiblemente con la situación de la víctima, ni la víctima tiene que asumir lo que el Estado debe asumir, que es la prevención y la contención, ¿entiendes? Sino que directamente lo que se tiene que tener en cuenta es la medida alternativa de este modo diferente de llevar adelante estas medidas. La finalidad, como ya sabemos, es fomentar la responsabilidad adolescente, promover la integración social, el respeto de este interés superior, la participación de la comunidad y, sobre todo, respetar el debido proceso legal. Entonces, continuando con la clase, lo más importante que tenemos que tener claro es este enfoque restaurativo para quienes son adolescentes, ¿sí? Tomo en especial consideración el principio de interés superior, especialidad, flexibilidad, que está en toda la normativa que nosotros tenemos en consideración. Entonces, ¿qué es esta nueva visión de la Declaración Iberoamericana que comentamos? Es una nueva respuesta evolucionada que respeta la dignidad de cada persona, que construye comprensión, promueve armonía social a través de la sanación. Y por eso es beneficioso aplicar estas prácticas, por eso esta evolución del concepto de una justicia retributiva a una que tiene que ver con los estándares internacionales, con estos principios que vamos a ver y que están en toda la normativa que mencionamos. El principio de interés superior, el principio de oportunidad, de intervención mínima, de flexibilidad, de no discriminación, de excepcionalidad de la privación de libertad, de especialización, el principio acusatorio que mencionaba recién, paridad entre uno y otro, el de subsidiariedad, primero vamos a ver cómo resolvemos el conflicto y recién después vamos a un proceso, el de legalidad, porque decimos que solamente se va a sancionar al niño o a la niña, ¿no es cierto?, cuando una medida de protección tutelar educativa fracasó y cuando sea absolutamente necesario y esa conducta está tipificada por el Código Penal. También de celeridad, el derecho a ser escuchado. Esta celeridad que significa que no vas a estar 5 años investigando un hecho cuando el niño, un año en su vida es una eternidad. La presunción de inocencia. No podemos castigar a nadie, ni siquiera mencionar cuando un hecho no está probado. El derecho a la asistencia legal, al juicio imparcial, que bueno, realmente eso no necesita mayor explicación, pero sobre todo un enfoque restaurativo que, como bien decíamos, no excluye la privación de libertad, pero es el último recurso. Se entiende solamente debe ser utilizada como una medida excepcional, que realmente no ha de suponer el aislamiento social, sino todo lo contrario, ha de contar con la participación social y comunitaria. Y ustedes dirán, ¿y cómo, profesora? Y porque la persona que está privada de libertad puede tener salida para ir a un colegio con el resto de la comunidad una vez que ya ha tenido un principio educativo y pedagógico que le permita esto. Entonces, la normativa internacional que tenemos que leer y que ver y que tiene estos principios que nosotros mencionamos es la Declaración Iberoamericana, que estamos luchando para que sea convención. Esta declaración habla, igual que las otras normativas que mencionamos, del desarrollo de políticas públicas. El Estado debe incorporar en su formulación y aplicación estos principios que tienen que ver con la diversidad étnica, que permitan remover eficazmente estos obstáculos para el ejercicio de los derechos plenos de los niños, niñas y adolescentes. Un Estado que debe tomar medidas de fomento, que debe tomar medidas para que estas estrategias de formación y capacitación en justicia juvenil restaurativa tengan la participación de la comunidad. También consolidar lenguajes comunes, armonizar conceptos, ver que realmente esté resignificado, ¿no es cierto?, este tema del adolescente y la comunidad, promoviendo siempre que sea posible intercambios de experiencias con otros países, con otras personas que estén trabajando
También el tema de promover la investigación sobre justicia originaria, ya que mucho nos enseñan los países, digamos, como México, por ejemplo, que tiene mucho trabajo con pueblos originarios, también Guatemala, también en Chile, o sea, hay países que como que están investigando más cómo se resolvían los conflictos en estos pueblos y que nos enseñan lo que se llama círculos o conferencias, que vimos también en la clase pasada, y dar una respuesta diferente a los adolescentes y a las adolescentes de carácter educativo, de carácter formativo, considerando las circunstancias personales y vulnerabilidad de las partes. Entonces, ir desde una evaluación interdisciplinaria, ¿no es cierto?, que precisamente nos diga cuál es la realidad biopsicosocial de estos adolescentes, diferenciados por sexo, por edad, por estado de salud y circunstancias individuales, y para ir a ver qué medida es la más adecuada. Entonces, medidas que debemos evaluar desde cada lugar, ¿no es cierto?, con respecto a la familia, con respecto a la educación, cómo sería mejor ámbito educativo para estos niños y niñas. También las revisiones periódicas de las medidas, porque es muy importante que no nos durmamos y decir, bueno, nos mandamos a privar de libertad y nos olvidamos, sino que esta privación de libertad tiene que ser solamente por un tiempo limitado, educativo y sobre todo, ¿no es cierto?, tratar de potenciar las cualidades de este adolescente o de esta adolescente. Hay que revisar las reformas normativas también, pero para ir a una justicia más equilibrada, no para punir cuando no se previene. Y sobre todo el tema de control y seguimiento de las medidas, como digo. No se puede tomar una medida, lo entrego a su casa, que vaya a la escuela y después no saber si está yendo al colegio, si sigue drogando, si tiene para comer, si tiene la asistencia del operador, y fomentar la participación de la sociedad y de la comunidad. ¿Por qué digo esto? Y puntualmente, ¿por qué? Porque los estados latinoamericanos, sí, y la República Argentina puntualmente, tenemos una comunidad, una sociedad que tiene que tomar conciencia de qué es lo mejor, lo más adecuado para los niños, niñas y adolescentes. Porque si queremos una sociedad mejor, no podemos quedarnos con el discurso de la sanción o de bajar la edad de punibilidad, sino quedarnos con esto de cómo y con qué medidas alternativas podemos reconsiderar la actual situación de los y las adolescentes que han infringido la ley, promoviendo precisamente sistemas de información confiables, saber realmente cuántos niños están infringiendo la ley, cuál era su verdadera situación personal, familiar, el tema de la confidencialidad, de investigaciones que realmente nos informen, crear grupos de trabajo para desarrollar estas investigaciones. Nosotros lo estamos haciendo en la universidad, yo tengo una investigación bastante interesante sobre adolescentes infractores, ¿no es cierto?, sobre cuál es su perfil desde el examen médico, también psicológico, cuál es la medida que se tomó y si estas medidas fueron eficaces o no para poder tomar otras medidas. Por eso me parece tan importante, a la luz de esta realidad de nuestra provincia, de los estándares internacionales que hemos visto, resumidos, por supuesto, en el informe de la Comisión de Derechos Humanos del año 2011, ¿no es cierto?, y que tenemos que observar, que tenemos que ver, debemos pensar de qué manera vamos a lograr que esto se cumpla. Tanto el decálogo iberoamericano con los mismos principios de la declaración, como también tratemos de crear un espacio de permanente reflexión, de apoyo, para poder realmente orientar las políticas públicas y orientar este tema de qué pasa con el tratamiento de las drogas y el alcohol, y si es necesario, crear estos tribunales que se llaman de tratamiento de drogas, que donde se ve no solo al adolescente, sino también el tratamiento que tiene que seguir por esta afección, alcohol, o a cualquier otra de las sustancias que ya conocemos y que es una gran falencia, digamos, el tema de los tratamientos. Entonces, tenemos que propiciar, de acuerdo a los estándares internacionales, primero, la humanización de la justicia, de quienes administran, abogados, funcionarios, de todas las personas que están involucradas en este tema. También pensar en la inclusión, pensar en que debemos aplicar principios de oportunidad, ¿sí? O sea, ¿qué es principio de oportunidad? Y bueno, veremos en las otras digamos, unidades, que es un principio de procedimiento, pero que tiene que ver con, si se soluciona el conflicto, ¿tiene sentido hacer un proceso y un juicio? No, lo más importante es que se solucione el conflicto, que el adolescente comprenda qué siente la víctima y que la víctima puede recibir una retribución o una devolución quizá de lo que le fue quitado, pero digamos, en una solución de conflicto armónica, que respete los derechos de todas las personas y sobre todo de la sociedad a que se dé una respuesta al delito.
Entonces, es necesario capacitar a los defensores, es necesario capacitar a los jueces, es necesario capacitar a los operadores y es fundamental llevar estas prácticas, ¿no es cierto?, para que los y las adolescentes con infracción, la familia, la comunidad y la sociedad en general podamos ayudar a una inserción y a un desarrollo de esta persona. Entonces, vemos lo que es el decálogo, las políticas públicas, la justicia que debe cambiar su forma de actuar, la privación de libertad como último recurso, informes especializados, revisión de las medidas, volvemos a reiterar. Cuando hay muchas infracciones, esto es muy importante, si una persona reitera, no es volver para atrás, sino ver en qué me equivoqué como operador o como justicia para que esta persona vuelva a reiterar el hecho. ¿En qué se equivocó el programa que lo está siguiendo? No decía, no, bueno, como ahora infringiste la ley, vas para atrás, te llevo a internar. No, a ver, infringiste la ley. Voy a saber qué pasó cuando investigue qué pasó y cuando te pueda dar una respuesta también, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué reiteraste? Entonces, muy importante seguir con todas estas pautas que están nuevamente resumidas, como es el tema de poder respetar todos estos principios que venimos mencionando y saber que en la Argentina hay un protocolo que habla puntualmente en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de aplicar una justicia restaurativa y aplicar también, ¿no es cierto?, un protocolo de mediación penal juvenil con principios restaurativos, ¿sí? Los fines del protocolo puntualmente es incluir a los que sean menores de 18 años en este sistema judicial cuando son sospechados de cometer un delito. Y precisamente este protocolo, que fue sancionado ya hace 3 años atrás, en septiembre del año 19 creo que fue, como conjunto de procedimientos específicos establecidos en este plan, que están destinados a qué, en el 18 fue, están destinados precisamente a potenciar una nueva manera, ¿no es cierto?, de llevar solución, de participación, de reparación, de responsabilidad y reconciliación. Fíjese cuántas cosas interesantes podemos llegar a tener en estos acuerdos restaurativos que nos plantea este protocolo argentino, como digo, del año septiembre del 18, después nos vino la pandemia, pero qué importante que se respeten estos principios, que vuelvo a reiterar nuevamente y que tienen que ver con los estándares internacionales. Interés superior, protección integral, derecho a ser escuchado, mínima intervención y concentración, o sea, no hacer juicios largos, sino tratar de ver cómo resolvemos en una audiencia la situación de los chicos, la agilidad, la flexibilidad, fundamental la flexibilidad, no podemos no ser flexibles cuando estamos juzgando a un adolescente. El principio de oportunidad, de proporcionalidad, desjudicializar, desformalizar, tratar de que participe la sociedad y la comunidad de manera interdisciplinaria, respetar esta especialidad, respetar esta autocomposición de la que hablamos. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Y para ir redondeando, promover la mediación, permitir a las víctimas ofendidas de un delito a expresarse, permitir a la comunidad recuperar este tejido social dañado y trabajar sobre la construcción de seguridad fundada en la confianza comunitaria y facilitar el acceso a la justicia. Muy importante, reducir estos impactos de estigmatización en los adolescentes, fomentar la internalización de la responsabilidad y protagonismo de los adolescentes, procurar la reparación del daño infligido, propiciar el trabajo en red, la participación de organizaciones públicas y también todos los miembros de la comunidad. Entonces, fundamental capacitar las autoridades, ver las partes intervinientes con las que tenemos que trabajar y, sobre todo, ¿no es cierto?, tener los datos. En el 2015, alrededor de 7.000 adolescentes en conflicto con la ley, la mayoría, el 65%, por delitos contra la propiedad, 1 de cada 5 adolescentes está en centros de privación de libertad y el resto con medidas alternativas. Por eso, ¿qué es lo fundamental para todos nosotros? Poder llegar a una nueva situación, ¿sí?, que nos lleve, por ejemplo, en la provincia de Mendoza tenemos 53 expedientes y ver cuántos de ellos fueron a mediación, 26, 17 fue un acuerdo, 1 no mediable y 4 remitidos por incomparecencia, o sea, no fueron. Pero, ¿qué es lo que les quiero dejar con esto? Tratemos de entender que hay parámetros internacionales, que hay tratados internacionales, que hay reglas de Naciones Unidas, que hay declaraciones muy importantes y todas se resumen en estos principios que hemos visto en esta clase. Tratemos de reflexionar sobre estos principios y saber que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha dado un informe en el 2011 que resume en un poco más de 200 páginas todos estos principios con ejemplos. Entonces,
no tenemos que dejar de lado ninguna de estos principios, ni ninguna de estas enseñanzas. Entonces, muy importante tener en cuenta cómo tenemos que actuar de ahora en adelante. ¿Qué tenemos que hacer para que los niños, niñas y adolescentes tengan el futuro, la vida y la respuesta restaurativa comprometida de las personas que trabajan en estos temas? Bien, profe.